En un tranquilo sábado por la mañana en el pequeño pueblo de La Vega, cerca de Segovia, nadie podría imaginar que aquel día, tan aparentemente común, se convertiría en una serie de acontecimientos inesperados y emociones intensas, que resonarían en el alma de Luis durante mucho tiempo, como el eco lejano de un trueno. Luis despertó con el suave aroma del café recién hecho y los primeros rayos dorados del sol que se colaban entre las cortinas finas de su dormitorio. En la habitación, el suelo de madera reflejaba esos destellos cálidos, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. Su esposa, Carmen, ya estaba en pie, moviéndose con una gracia despreocupada y una energía contagiosa. Carmen vestía su vestido de algodón favorito, blanco con delicados bordados florales en tonos pastel que acentuaban sus curvas con una sutil sensualidad. Sus pies descalzos rozaban el suelo, mientras su coleta alzada dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro iluminado por una sonrisa cómplice. En sus muñecas, un par de pulseras doradas tintineaban suavemente con cada movimiento, mientras preparaba con mimo la cesta para el picnic, bocadillos caseros, un termo con café y unas chaquetas ligeras por si refrescaba en la tarde. ¿Puedes ir a casa de mamá? Se ha roto una tubería en la vieja bodega, le pidió con voz dulce, pero decidida. La pobre está preocupada porque el agua no para de salir y se está inundando todo, hasta las hortalizas. Y no tiene dinero para llamar a un fontanero. Luis, siempre responsable y con una educación basada en la familia, recordó las palabras de su padre: la familia primero, siempre. Aquel hombre que había aprendido a arreglar todo con sus propias manos, no dudó ni un segundo. Se estiró sobre la cama, sintiendo el agradable cansancio de la jornada anterior en el huerto, donde había plantado nuevos arbustos, y miró a Carmen con ternura. Ella le dedicó una última mirada, recogiendo su coleta frente a la ventana, al lado de una vieja cómoda que sostenía fotos familiares, imágenes de su boda al aire libre en el campo, retratos de Carmen de niña con trenzas, y una fotografía amarillenta de su madre, doña Valeria, en su juventud, con una larga trenza y una sonrisa llena de vida. ¿Vas?, preguntó Carmen con un brillo en los ojos. Claro, respondió Luis mientras se ponía la camisa aún tibia del día anterior, impregnada del aroma a lavanda que Carmen siempre añadía al agua del planchado. Además, aprovecho para tomar aire fresco, que en la ciudad con este calor se respira poco. Ella se acercó, le besó en la mejilla dejando un leve rastro de carmín con aroma a cereza, y dijo con una sonrisa: eres un tesoro, Luis. Mamá estará encantada. Siempre dice que eres un manitas y un hombre de fiar. Solo no olvides las flores, le encantan las silvestres. ¿Le recuerdan su infancia en el pueblo? Luis asintió, sintiendo un súbito impulso de energía. ¿Qué suerte tenía con una mujer así? Atenta, discreta, siempre apoyándole tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. Tomó su caja de herramientas, vieja, llena de cicatrices y recuerdos, guardada en el garaje, con llaves inglesas, alicates y todo tipo de repuestos acumulados tras años de reparaciones, y salió con su coche ruidoso, que parecía un viejo perro fiel, avanzando por el camino lleno de baches. Antes de llegar, paró en la tienda del pueblo, donde el aire olía a pan recién horneado, tierra mojada y estiércol de las granjas cercanas. Compró una bolsa con productos: pan crujiente, embutidos caseros del carnicero local, verduras recién cogidas del huerto, un par de botes de conserva por si acaso y hasta una botella de sangría para refrescar el día. Por supuesto, no olvidó el ramo de flores silvestres, que recogió junto a la carretera: margaritas, acianos, un poco de artemisa con su aroma fuerte y unas ramas de rosa silvestre. Para Valeria, un pequeño gesto que sabía que apreciaría. La relación entre Luis y su suegra siempre había sido buena, muy distinta de esas bromas que circulan en la tele sobre yernos y suegras. Valeria era una mujer de carácter, firme como el roble que crecía en el jardín de la casa, pero con un alma amable y una sabiduría que solo da la vida, con sus pérdidas y sus alegrías. Y en cada palabra que dirigía a Luis, había respeto por su esfuerzo y su dedicación, por ser un hombre que no se esconde, capaz de tender la mano, ya fuese para reparar un tejado o compartir una charla profunda. El camino hasta la casa de campo duró aproximadamente 1 hora. La carretera serpenteaba entre campos dorados de trigo, donde los tractores ya comenzaban la cosecha, y bosquecillos cuyos árboles empezaban a teñirse de amarillo, anunciando la llegada del otoño. En el aire flotaba el olor a heno fresco, al río cercano y al humo de las hogueras donde los campesinos quemaban la hierba seca. Luis conducía despacio,
escuchando en la radio canciones populares, viejos éxitos que le recordaban a su niñez, y pensaba en la vida, en los planes con Carmen para formar una familia, en su trabajo de mecánico en la fábrica de piezas, en lo bien que se sentía al escapar del ruido y la contaminación de la ciudad para reconectar con la naturaleza. Recordaba el verano pasado, cuando toda la familia había hecho una barbacoa en la finca, y Valeria contaba historias de su juventud, de cómo conoció a su difunto marido en un baile, y cómo construyeron aquella casa con sus propias manos después de la guerra. Estas memorias reconfortaban a Luis, quien sonrió al imaginar la cara de su suegra al ver el ramo que había dejado cuidadosamente en el asiento del copiloto. Llegó a la casa sobre las 8 de la mañana, con el sol calentando ya los tejados y las sombras alargándose bajo los cerezos y manzanos del jardín, donde el rocío aún brillaba como diamante sobre la hierba. Decidió no llamar por teléfono. La señal era débil y solo funcionaba junto a la verja, y además quería sorprender a Valeria con su visita, que ella viera que había venido sin avisar, sin palabras, solo con ganas de ayudar. Hace un par de años, Valeria le había dado la llave de la casa después de una tormenta que destrozó el vallado. «Eres como un hijo para mí, Luis», le dijo, entregándole un llavero con un pequeño corazón de madera tallada. «Entra cuando quieras, la casa siempre está abierta para los de la familia». Luis abrió la verja con cuidado, el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el silencio, y caminó por el sendero cubierto de manzanas caídas, rojas y maduras, pisando con suavidad para no despertar a nadie ni asustar a las gallinas que picoteaban cerca de la cerca, o al gato que dormía plácidamente en el porche. Dentro de la casa reinaba una calma matutina, rota solo por el cantar de los pájaros y el zumbido lejano de las abejas en la colmena al final del jardín. Desde el fondo llegaba el sonido tenue del agua corriendo, como si alguien estuviera lavando los platos o regando las plantas sobre el alféizar. Luis dejó la bolsa sobre la mesa de madera de la cocina, donde el aroma a pan casero, hierbas secas como eneldo, perejil y menta, y un ligero olor a humo de la estufa de leña, creaban un ambiente acogedor. Sacó sus herramientas, destornilladores, alicates, cinta aislante y una linterna, preparado para cualquier imprevisto. «Valeria, soy yo», Luis susurró, para no asustar. «Carmen me pidió que viniera para arreglar la tubería». Silencio. La casa parecía contener la respiración. Pensó que tal vez ella estaría descansando tras una noche sin dormir, agotada por limpiar el agua que se había derramado, y avanzó lentamente por el pasillo crujiente, con el eco de sus pasos resonando como en una película antigua. Pero conforme se acercaba a la bodega, anexa a la casa desde tiempos inmemoriales, con sus paredes de madera oscurecidas por el tiempo y la pequeña ventana cubierta con una mosquitera, el sonido del agua se hizo más claro, el goteo constante mezclado con vapor que parecía envolver el aire en una niebla húmeda. De repente, la puerta de la bodega se abrió de golpe, haciendo que Luis diera un salto. Valeria apareció en el umbral, envuelta en una toalla fina que apenas cubría su piel húmeda y brillaba bajo la luz, con un estampado desvaído que no era precisamente un atuendo para recibir visitas improvisadas. Probablemente había olvidado su bata y salió apresurada, resbalando ligeramente sobre el suelo mojado. Por un instante, todo pareció detenerse, como en cámara lenta. Sus ojos se encontraron, el corazón de Luis se aceleró tanto que creyó que le explotaría el pecho, y la toalla resbaló dejando al descubierto uno de sus hombros y parte de la espalda. Valeria logró sujetarla justo a tiempo, apretándola contra su pecho, aunque el movimiento fue torpe y algunas gotas de agua salpicaron el suelo. El rostro de Valeria se tornó rojo, desde la nuca hasta las mejillas, y sus cabellos mojados caían en mechones desordenados, dejando huellas húmedas sobre las tablas. Luis quedó paralizado, atrapado entre la sorpresa y la vergüenza. ¿Qué había hecho? ¿Era su suegra? «¿Qué haces aquí?», murmuró ella con voz ronca, retrocediendo y tratando de cubrirse con la toalla. No esperaba a nadie tan temprano. Luis dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. «Perdona, Valeria, no quería asustarte», balbuceó. «Carmen me dijo que la tubería se había roto. Quería ayudarte. Pensé que estarías durmiendo o en el huerto. No fue mi intención, de verdad. Solo quería hacer una sorpresa». Ambos quedaron en silencio, respirando con dificultad en aquel aire denso, impregnado de vapor y el aroma de jabón con un toque de pino. Solo se oía el goteo de las gotas que caían de su cabello al suelo y el lejano ladrido de un perro, como subrayando la tensión del momento. Valeria respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «Espera aquí, no entres».
dijo sin mirarle. Ahora me he visto. Se deslizó de nuevo dentro, cerrando la puerta con un portazo, y Luis escuchó cómo movía la ropa y se sentaba para calmarse. El corazón le latía con fuerza, y la vergüenza le quemaba el rostro. ¡Qué idiota!, pensó. Debería haber llamado, tocado la puerta, pero sabía que ella entendería que había sido un accidente, aunque no podía evitar sentir una mezcla rara de culpa, ternura y algo cálido e indefinible. Pasaron los minutos eternos, hasta que la puerta se abrió de nuevo y Valeria apareció con un viejo albornoz verde, cosido a mano cuando era joven, con el cabello recogido en un moño algo desordenado, aunque todavía con fuerza y elegancia. Sus ojos mostraban una chispa nueva, una sonrisa tímida que iluminaba su rostro y la hacía parecer más joven. Luis sintió que la tensión se desvanecía, dejando un ambiente cálido, casi familiar. Luis, dijo con suavidad, mezclando reproche y cariño, la próxima vez, llama antes, ¿vale? Me has dado un susto de muerte. Pensé que eran ladrones o algún vecino cotilla. Luis sonrió nervioso y asintió, bajando la mirada. Lo siento mucho, no quería asustarte. Déjame encargarme de la tubería para que se pase esta tensión. Ella le hizo un gesto con la mano y se dirigió a la cocina, aunque sus pasos aún mostraban cierta inseguridad. Luis notó que las manos le temblaban, y en su mente volvió a la imagen de aquel instante, no erótico, sino lleno de vulnerabilidad y humanidad. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquel accidente matutino sería solo el primer eslabón de una cadena de sucesos que cambiarían sus relaciones para siempre, abriendo puertas a sentimientos y secretos que hasta entonces permanecían ocultos, como un manantial subterráneo bajo la tierra de aquella finca. El aire en la cocina se volvió denso, como la niebla madrugadora en el campo, y Luis evitaba mirar a Valeria a los ojos, concentrado en la vieja tubería oxidada por el tiempo y la humedad. Pero bajo esa rutina, se colaba una tensión nueva, un misterio apenas velado que prometía alterar la tranquila vida de aquel pueblo. Vamos a ver qué le pasa a esta pieza, murmuró mientras sacaba herramientas y comenzaba a desmontar el tubo, sin saber que aquel día sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Luis se arrodilló junto a la tubería, sus manos firmes pero cuidadosas, mientras examinaba cada rincón de aquel viejo sistema que tantas veces había escuchado crujir bajo el suelo. La pieza principal estaba corroída, la rosca repleta de óxido y suciedad acumulada por años de agua dura del pozo. Esto no aguanta mucho más, murmuró para sí, recordando cómo el verano pasado ya había tenido que cambiar el grifo de la cocina de Valeria, y cómo después se habían quedado hasta tarde tomando té, compartiendo risas y anécdotas. Valeria, sentada frente a él en una silla desvencijada, removía suavemente su taza de té humeante, el dedo índice marcando círculos en el borde. El aroma dorado de la miel que ella misma recogía en sus colmenas se mezclaba con el olor a hierbas frescas, creando un ambiente íntimo y reconfortante. De vez en cuando, su mirada se posaba en Luis con una atención casi maternal, aunque sus ojos brillaban con una chispa diferente, algo que ni ella misma parecía comprender del todo. Cuidado con esa rosca, Luis, advertía con tono serio y un ligero deje de broma, si la rompes, ¿dónde voy a encontrar otra en este pueblo? Aquí no tenemos Amazon ni entregas en 2 días, ¿sabes? Tendrás que ir a Segovia a buscarla, y con lo que tú tardas en arreglar las cosas, me va a dar tiempo a plantar un huerto nuevo. Luis soltó una sonrisa mientras giraba la pieza con delicadeza, sintiendo como el calor de aquel intercambio alejaba la tensión que había quedado tras el encuentro incómodo. No te preocupes, Valeria. Soy un experto en malabares con estas cosas, respondió, y añadió con un guiño, aunque a veces me siento más como un funambulista, con un mazo y una llave inglesa. Ella soltó una carcajada, y el sonido llenó la cocina de una calidez inesperada. Luis notó cómo la luz del sol que entraba por la ventana jugaba con los reflejos de las gotas de agua que aún caían lentamente de la tubería, y cómo el sudor perlaba su frente mientras trabajaba. De pronto, un ruido seco lo sobresaltó, una tabla del suelo crujió bajo sus pies. Los dos se miraron y Valeria, con una sonrisa traviesa, comentó, eso suena a que el suelo me está pidiendo que lo arregles también. ¿Sabes si tienes una caja de herramientas para suelos viejos y ruidosos? Luis rió, secándose las manos con un trapo arrugado. Pues si la tuviera, ya estaría aquí. Pero me temo que ese trabajo tendrá que esperar a otro día. Hoy vamos a por la tubería. Mientras desmontaba la vieja pieza, recordó cómo Valeria siempre le había tratado como a un hijo, con la firmeza y ternura que solo una madre puede tener, y cómo aquella relación,
que parecía un simple vínculo familiar, estaba adquiriendo matices insospechados. No podía evitar notar la forma en que sus dedos rozaban la mesa al pasarle el té, o cómo sus miradas se cruzaban con una intensidad que escapaba a la rutina cotidiana. Después de un rato, Luis logró encontrar la pieza de recambio que llevaba consigo y comenzó a instalarla con cuidado. El sonido del agua fluyendo sin interrupciones fue como una pequeña victoria en medio de la mañana. Valeria suspiró aliviada y, casi en un susurro, dijo: «Gracias, Luis. No sé qué haría sin ti, aunque alguna vez he pensado que más que un yerno, eres un héroe encubierto». Luis se sonrojó, intentando ocultar su emoción tras una sonrisa tímida. Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió lentamente y un rayo de luz iluminó una figura que ambos conocían bien: Carmen, radiante bajo un vestido veraniego amarillo que resaltaba sus curvas y con el cabello suelto, brillando al sol de la tarde. En sus orejas pendían unos pendientes de plata que tintinearon suavemente al entrar, y sus ojos destellaban curiosidad y alegría. «¿Ya está arreglado?», preguntó con un suspiro de alivio, dejando la cesta en la mesa y acercándose a abrazar a Luis, quien correspondió con un beso en la mejilla. Valeria sonrió, pero algo en su mirada parecía diferente, sutilmente cargado de un secreto a medias, que solo el tiempo desvelaría. Aquella paz momentánea, sin embargo, fue rota por un sonido inesperado. El teléfono de la casa sonó con insistencia. Valeria frunció el ceño y atendió, su rostro cambiando en un instante. Luis y Carmen se miraron, preocupados, mientras la mujer escuchaba en silencio, con los dedos apretando el auricular. «¿Qué sucede?», preguntó Luis en voz baja. Valeria colgó y, con voz temblorosa, respondió: «Hay noticias del pueblo, algo grave ha pasado en la finca de los Martínez. Dicen que ha habido un accidente, y no saben si fue intencionado». Un frío se extendió por la cocina, y las miradas se clavaron unas en otras. En el aire quedó flotando una pregunta sin respuesta: ¿qué conexión tendría aquel asunto con el día que acababan de vivir? Luis sintió que aquella mañana, que parecía haber acabado con la simple reparación de una tubería, era solo el prólogo de una historia mucho más oscura y compleja, y mientras el sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos, una sombra se deslizó silenciosa por el sendero que llevaba a la casa, como un susurro de misterio que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Al caer la tarde, la atmósfera en la casa de Valeria se tornó densa, cargada de una inquietud latente que contrastaba con la serenidad aparente del jardín donde los últimos rayos de sol acariciaban las hojas de los manzanos. Luis, aún con las manos manchadas de grasa y óxido, se apoyó en el marco de la puerta mientras Carmen recogía algunas cosas y Valeria se sentaba en el viejo sillón de mimbre, con el ceño fruncido pero la mirada firme. Carmen, vestida con un vestido ceñido color terracota que realzaba su figura y unos zapatos de tacón bajo que tintineaban al caminar, se acercó a Luis susurrándole al oído: «¿Crees que lo del accidente tiene algo que ver con todo esto?». Su voz tenía un tono mezcla de preocupación y una pizca de curiosidad que parecía encender un fuego interior. Luis negó lentamente, aunque en el fondo sentía que aquel suceso inesperado en la finca vecina podía estar conectado con algo más grande, una trama oculta bajo la apariencia tranquila de aquel pueblo. Valeria, con sus canas recogidas en un moño imperfecto y un vestido sencillo de lino azul que dejaba entrever sus manos fuertes y arrugadas, miró a ambos con una mezcla de sabiduría y advertencia. «Aquí, en La Vega, las cosas nunca son tan simples como parecen», dijo con voz pausada. «Hay historias que se esconden bajo la tierra, secretos que la gente a veces prefiere no mencionar para no despertar fantasmas». Luis se acercó y tomó la mano de Valeria, notando cómo su piel áspera transmitía una calidez inesperada. El contacto fue breve, pero cargado de una electricidad sutil, como si ese gesto sellara un pacto silencioso entre ellos. De repente, un ruido metálico proveniente del cobertizo le sobresaltó. Luis frunció el ceño y se dirigió hacia allí, seguido de cerca por Carmen y Valeria. Al abrir la puerta, encontraron el viejo tractor que había estado parado meses atrás, con el motor encendido y echando humo, como si alguien lo hubiera activado sin permiso. «¿Quién habrá sido?», preguntó Carmen, mordiendo su labio inferior con esa mezcla de nervios y sensualidad que Luis siempre encontraba irresistible. Luis examinó el tractor con atención, percibiendo que algo no encajaba. Cerca, en el suelo, encontraron una nota arrugada con un mensaje críptico: «Sabemos lo que hiciste. No te confíes». El corazón de Luis se aceleró, y una sombra de miedo cruzó su rostro. Valeria se acercó, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «Esto no es un juego», advirtió.
Alguien quiere que nos asustemos o que nos alejemos. Pero aquí nadie se rinde. Mientras los tres se miraban, conscientes de que estaban en el centro de un misterio que podía cambiarlo todo, Luis notó cómo Carmen se apoyaba ligeramente en su hombro, su perfume mezclándose con la fragancia del campo y despertando un deseo contenido. Por un momento, el peligro y la pasión se entrelazaron en aquel instante, creando una tensión que hacía vibrar el aire alrededor. La noche cayó sobre la vega, y con ella, la promesa de que lo que había comenzado con una simple tubería rota era solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda, donde la lealtad, el amor y el secreto se entrelazarían en una danza peligrosa y seductora. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, una figura observaba desde la oscuridad del bosque cercano, con una sonrisa enigmática y un plan oculto que solo el tiempo revelaría. La madrugada en la vega llegó silenciosa, envolviendo la casa de Valeria en un manto de sombras y susurros. Luis apenas había logrado dormirse, pero un presentimiento inquietante le mantenía en vela, como si las paredes mismas guardaran secretos que él aún no alcanzaba a comprender. Su mente repasaba una y otra vez la nota amenazante y el tractor encendido sin dueño visible, mientras el aroma tenue de la lavanda que Carmen había dejado en la almohada parecía un tenue consuelo. Carmen, por su parte, descansaba profundamente, envuelta en una camisa de lino color marfil que dejaba entrever la curva sutil de su espalda, y con el cabello suelto cayendo en suaves ondas sobre la almohada. Luis la miró por un instante, sintiendo ese cariño profundo mezclado con un deseo contenido, una mezcla de ternura y pasión que lo hacía estremecer. Decidió levantarse, no sin antes pasar la mano suavemente por la mejilla de Carmen, y se dirigió al porche. La brisa fresca de la madrugada acariciaba su rostro, y el sonido lejano del río cercano creaba un ambiente casi mágico. Allí, bajo la tenue luz de la luna, Luis encendió un cigarrillo, consciente de que aquel día sería decisivo. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores empezaban a circular con más fuerza. Algunos hablaban de viejas rencillas entre familias, otros murmuraban sobre negocios turbios relacionados con tierras y herencias. Luis sabía que, para proteger a su familia, tendría que descubrir la verdad antes de que las sombras se hicieran más profundas. Al amanecer, Valeria apareció en la cocina con un vestido de algodón color lavanda, delicadamente bordado en el cuello y las mangas, que resaltaba su figura esbelta y la elegancia sencilla de sus movimientos. Sus ojos reflejaban la fortaleza de quien ha vivido mucho, pero también una vulnerabilidad que solo mostraba en momentos de confianza absoluta. Luis, dijo con voz firme pero suave, tenemos que actuar con cautela. No sabes quién puede estar detrás de esto. Luis asintió, mientras ella servía café en tazas de cerámica pintadas a mano, y Carmen se unía a ellos con una sonrisa que ocultaba su preocupación. Los tres formaban un triángulo de unión y coraje, enfrentando juntos la oscuridad que se cernía sobre la vega, pero justo cuando parecía que la calma regresaba, un golpe seco sacudió la puerta principal. Luis fue a abrir y encontró un sobre sin remitente, con el interior lleno de fotografías antiguas y una carta con una advertencia clara: el pasado siempre regresa, y esta vez no habrá escapatoria. Una sonrisa torcida apareció en sus labios mientras leía las palabras. Sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su habilidad para reparar tuberías o cuidar de su familia, sino la fuerza de sus propios sentimientos y la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los campos dorados, una sombra se movía entre los árboles, observando cada movimiento, cada palabra, cada suspiro, preparando la siguiente jugada en un juego en el que nadie estaba seguro de ganar. El día prometía ser largo, y las respuestas, más peligrosas de lo que jamás imaginaron. El sol de media mañana iluminaba con fuerza la cocina de la casa de Valeria, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce perfume de las flores silvestres que Luis había traído la víspera. Carmen, con un vestido ligero color coral que dejaba al descubierto sus hombros bronceados, se movía por el espacio con una gracia natural, mientras sus dedos jugaban distraídos con una pequeña pulsera de plata en su muñeca. Luis hojeaba las fotografías que había encontrado en el sobre, imágenes antiguas de la familia Martínez, escenas de veranos pasados en la finca, rostros sonrientes y momentos felices que contrastaban con la amenaza latente en la carta. Su mirada se clavaba en un retrato en particular, un hombre de mirada dura y cejas pobladas, cuya presencia parecía oscurecer el pasado que ahora salía a la luz. Valeria, sentada en la mesa, observaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre el mantel de lino blanco. Su rostro, marcado por las arrugas de los años, reflejaba una mezcla de tristeza y determinación.
Sabía que aquel descubrimiento era la clave para entender la amenaza que se cernía sobre ellos. Luis, comenzó con voz pausada, ese hombre fue un viejo enemigo de la familia, alguien que nunca perdonó viejas disputas por tierras y negocios. Creía que estaba muerto, pero parece que alguien quiere reavivar esos fantasmas. Carmen se acercó, apoyando una mano en el brazo de Luis, transmitiéndole fuerza y calma. No estamos solos en esto. Siempre estaremos juntos, susurró con un brillo en los ojos que hizo que Luis sintiera un calor reconfortante en el pecho. En ese momento, el teléfono sonó con un tono agudo que rompió la tensión. Luis respondió con cautela y, tras unos segundos, su expresión se volvió grave. Es la policía, informó. Han encontrado pruebas en la finca Martínez que podrían cambiar todo. Quieren que vayamos a declarar. El viaje hacia la comisaría fue tenso. Luis conducía con las manos firmes sobre el volante, mientras Carmen y Valeria intercambiaban miradas preocupadas. El paisaje de campos y bosques parecía ahora un escenario oscuro, como si cada árbol escondiera un secreto. Al llegar, fueron recibidos por el inspector Morales, un hombre de mediana edad con mirada penetrante y un leve tic nervioso en el parpadeo. Sin rodeos, les mostró fotografías recientes, herramientas rotas, huellas de pisadas en la tierra mojada y restos de una sustancia desconocida cerca del lugar del accidente. Esto no fue un accidente cualquiera, sentenció Morales. Alguien quiso enviar un mensaje. Y parece que no se detendrán aquí. Luis sintió como la tensión se apoderaba de su cuerpo, pero también una determinación férrea. Sabía que debía proteger a su familia, enfrentarse a aquello que amenazaba su tranquilidad, aunque los secretos del pasado y la oscuridad del presente pudieran poner en peligro todo lo que amaba. Mientras salían de la comisaría, Carmen tomó la mano de Luis con firmeza, y Valeria, con esa mezcla de sabiduría y fortaleza, les recordó, en esta tierra, lo que enterramos bajo tierra vuelve a florecer, y esta vez, no será un jardín cualquiera, y en la lejanía, tras las montañas que rodeaban la vega. Unas nubes oscuras comenzaron a congregarse, presagiando tormentas que aún estaban por desatarse.